¿Alguna vez te has detenido frente a una simple cuna en Navidad y has sentido que ahí sucede algo mucho más grande de lo que parece? La cuna no es un detalle bonito del pesebre. Es una declaración poderosa. Dios elige lo pequeño, lo frágil, lo que el mundo no mira, para comenzar la mayor historia de amor de la humanidad. No hay lujos, no hay ruido, no hay grandeza humana. Solo un niño envuelto en ternura, acostado donde comen los animales. Y aún así, allí empieza la esperanza. La Navidad sorprende porque Dios no llega como un rey imponente, sino como un bebé que necesita ser cargado. Ese gesto rompe toda lógica. ¿Cómo es posible que lo eterno se haga tan pequeño? Jesús decidió entrar en la historia desde abajo, desde la vulnerabilidad, para enseñarnos que el reino se abre con sencillez. Cuando dice, dejen que los niños vengan a mí, está revelando un secreto profundo. La infancia es el camino para acercarse a Dios. No es ingenuidad. Es confianza, es asombro, es corazón abierto. Los niños nos recuerdan que la vida puede volver a empezar, que todavía es posible mirar el mundo con ilusión. Pero también nos muestran nuestras heridas como sociedad. Porque mientras algunos niños ríen, otros nacen en pobreza, en violencia, en abandono. Y entonces la historia de Belén se repite. No hay lugar para ellos. La cuna, que debería ser símbolo de amor, se convierte en un espejo que nos confronta. Navidad no es solo emoción, es responsabilidad. Pero en medio de esa realidad aparece un rayo de esperanza. Hombres y mujeres que han decidido hacer algo. Y entre ellos, uno que entendió a los niños como pocos. Don Bosco. Él no los veía como un problema, ni como un peso, ni como una tarea difícil. Para él, cada niño era un pedazo de cielo, una promesa, un sueño de Dios que necesitaba ser protegido. Por eso entregó su vida entera a los más vulnerables, a los que no tenían hogar, a los que nadie veía. Les dio educación, amor, una familia, una oportunidad. Les devolvió la sonrisa, y con cada sonrisa, hacía florecer el Evangelio. La cuna de Jesús nos recuerda justamente eso. Que cada niño es sagrado. Que cuando un niño es amado, el reino de Dios empieza a crecer en silencio. Que la ternura es más fuerte que la violencia, que la esperanza es más grande que la pobreza, y que un solo gesto de amor puede cambiar para siempre la historia de un pequeño. La Navidad no se trata solo de recordar un nacimiento, se trata de continuar ese milagro en la vida de los niños que hoy nos necesitan. Por eso, cada vez que miramos un pesebre, no deberíamos verlo como una tradición más, sino como una misión. La misión de acoger, proteger, cuidar y sembrar futuro. Porque donde un niño es escuchado, donde un niño ríe, donde un niño encuentra un lugar seguro, allí vuelve a nacer Jesús. La cuna no es solo memoria. Es invitación. Es desafío. Es esperanza viva. Y nos toca a nosotros decidir si queremos ser parte de ese milagro que comenzó en el silencio de Belén. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.